Entonces, muchachos, ahora en esta clase vamos a aprender a cómo realizar principalmente el informe de interferencias y ya luego vamos a ver un ejemplo mucho más real, mucho más aplicable, tanto usando Revit como usando también Navisworks, que es lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, vamos a pasar primero a lo que tiene que ver con la parte del informe. Ya sabemos que venimos a esta pestaña y acá en la parte del informe, ¿qué es lo que me pide él? El primero me dice el contenido, entonces todo lo que nosotros íbamos viendo, por ejemplo, acá en los resultados, digamos, el estado, aprobado por quién, descripción, etcétera. Todo eso, por ejemplo, lo podemos encontrar acá. Entonces, por ejemplo, si queremos quitar los comentarios, ¿qué hacemos? Desactivamos esta opción. Por ejemplo, la imagen que hay acá en este punto que él me muestra conforme yo voy cambiando de conflicto, también aparece acá. Si yo quiero que no aparezca imagen, la quito. Entonces, conforme yo ya vaya conociendo, pues, a lo que se refiere cada elemento, lo decido. ¿Listo? Por ahora para probar, simplemente dejen todos y luego ya deciden pues cuáles quieren ocultar. ¿Listo? Acá lo que tiene que ver para los informes que ustedes tengan que presentar y qué es lo que realmente les interesa. A veces pues sí tener mucha información en el informe no está muy bien, entonces hay uno que otro que tiende a ocultarse, ¿ok? Entonces, luego de eso está la parte de incluir los conflictos. Recordemos que nosotros acá en el resultado le indicamos a los conflictos si era nuevo, activo, revisado, aprobado, resuelto. Y hay ciertos conflictos que si yo, por ejemplo, los apruebo, ¿para qué quiero que aparezcan? O lo mismo si los resuelvo, ¿para qué quiero que aparezcan? ¿Sí? O sea, están bastante de más. Entonces, pues Navis tiene la opción de poder quitarlos del informe. En este caso, por el ejemplo, vamos a dejar todos activados, pero lo ideal es eso, tanto el aprobado como el resuelto, desactivar ambos, ¿ok? Luego acá, el tipo de informe que vayamos a hacer, generalmente es mejor hacer uno por cada prueba. Ahora vamos a hacer otra en el caso que tuviéramos dos listos, pero lo mejor es hacer uno por cada prueba, dejarlo en prueba actual. Y luego en qué lo quiero exportar. Acá el mejor es el HTML porque él lo exporta de tal manera que yo lo pueda abrir en cualquier navegador, sea Google Chrome, sea Mozilla, etcétera. Entonces yo lo abro en cualquier navegador por medio de este formato, igual como hace Revit. Y listo, una vez después de hacer esto, le digo acá en escribir informe, él me va a decir, hey, ¿dónde lo quiere guardar? Yo lo guardo en la referente carpeta, listo, le coloco algún nombre para recordarme de él, le doy en guardar. Y esperamos un momento acá, unos segundos que se exporte. La verdad no se demora mucho exportando el informe, listo. Aquí fueron 5 segundos. Luego pues vamos a la carpeta donde lo tengamos y simplemente le damos doble clic. Y pues él va a hacer que se abra en el navegador que nosotros tengamos por defecto. Y acá muchachos, pues con qué nos encontramos en este informe. Nos encontramos con los, en este caso, 75 conflictos que teníamos, ¿listo? Acá por ejemplo, ¿qué aparece? Aparece el nombre, la distancia, la descripción, el estado, en qué punto del conflicto está referente al programa, la ubicación de las rejillas, cuándo se creó, el ID de los elementos, ¿listo? Esto sirve para qué, para identificarlos más rápidamente aún en el programa de modelado, que en este caso pues es Revit, ¿ok? Entonces acá están los 75 conflictos, muchachos, que nosotros tenemos en el programa. Acá la parte importante también es esta imagen, ¿listo? Entonces, al conflicto 1 fue al que nosotros le pusimos más características, todos los demás pues salen con menos cuestiones, ¿sí? Entonces, si nosotros le colocamos comentarios, entonces va a aparecer, por ejemplo, a quién fue asignado, ¿cierto? Luego colocamos un comentario que decía que la tubería está interfiriendo con el muro, entonces también va a aparecer acá, ¿sí? Aparecen igual los IDs, aparece la imagen, si yo le doy clic a esta imagen, pues lo que hace es que la abre en, bueno, completa. Si yo quiero volver atrás, pues en este caso hablando de cron, simplemente lo doy acá en este punto. Pero yo puedo revisar cada uno de estos elementos. Si yo le hubiera colocado todas estas propiedades a todos, pues en todas me habría aparecido, ¿listo? Pero realmente este informe comparado con el que trae Revit o el que hace Revit, le lleva 1000 años de mejora. Entonces es mucho mejor hacer lo que tiene que ver con las interferencias o en este caso el informe en Navis. Y este pues sería el informe, muchachos. Y acá simplemente ustedes le envían este archivo a la persona o a las personas que necesiten verificar y pues cada persona, dependiendo a quién fue asignado, que esa parte es importante, pues soluciona o hace los ajustes que se deban realizar dependiendo del modelo, ¿ok? Ahora muchachos, vamos a ir a Navis y vamos a hacer un ejemplo mucho más real. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Vengo acá a la ficha de seleccionar. Listo. Vamos a decirle, además de eso, que me cree una nueva prueba. Para añadir una nueva prueba, vengo acá a esta parte inferior. Le digo aquí en añadir prueba y acá me crea el otro test. ¿Listo?
Entonces yo le doy doble clic acá, le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a hacer uno de la parte MEP, exactamente la parte hidrosanitaria, versus la parte estructural, por ejemplo. ¿Sí? Que es algo que se va a utilizar en cualquier proyecto. Y le damos Enter. ¿Qué podemos hacer uso acá? De los conjuntos que creamos anteriormente. Venimos a la parte de los conjuntos y ¿qué vamos a elegir? Por especialidad en una la parte hidrosanitaria y por especialidad en la otra la parte ¿qué? Estructural, ¿cierto? La parte de la estructura total que incluye toda la parte que hemos trabajado en la cuestión de concreto. Entonces seleccionamos la parte de estructura total, la parte hidrosanitaria, venimos a la ficha de resultados, perdón, venimos acá a ejecutar prueba y luego venimos a la ficha de resultados. Y acá, muchachos, pues está cada uno de los conflictos que nosotros necesitamos. ¿Y qué hacemos? Vamos pasando cada uno de ellos. Entonces venimos acá, verificamos qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, este tipo de conflictos que son elementos que sí o sí van a tener que atravesar la placa, ¿qué hacemos? Los aprobamos. Vengo acá, esto está aprobado. Esto no tiene que modificarse. Vengo por el segundo, lo mismo, otro elemento muy parecido. ¿Qué pasa? Está atravesando en este caso mi tubería una placa y eso es lo que va a pasar en obra. Realmente eso va a pasar en obra. Entonces yo vengo acá y le digo de nuevo en aprobado y voy avanzando con cada uno de ellos. Entonces acá, por ejemplo, yo me doy cuenta de algo, muchachos, que los suelos, en este caso, las interferencias con mis tuberías no deberían tenerse en cuenta. Entonces ahí yo caigo en cuenta que acá al momento de yo seleccionar, por ejemplo, la estructura total, yo no debía haber seleccionado toda la estructura, sino quitado los suelos en concreto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo vengo y selecciono tanto mi estructura en acero como mi estructura en concreto, dejando por fuera los suelos, ¿ok? Con la parte hidrosanitaria y vuelvo a ejecutar la prueba. Y ahora sí me salen mucho menos conflictos. Y acá pues vengo y resuelvo cada uno de ellos. Por ejemplo, acá hay algunos que quedaron del anterior, ¿listo? Porque yo les había colocado en este caso que eran resueltos. Entonces, acá él lo que hace es como una actualización, ¿sí? De lo que yo traía anteriormente, ¿ok? Si se dan cuenta que ahora acá ni siquiera sale nuevo, porque pues ya no son nuevos, ya los vimos antes y nos salen desactivos, que todavía no existen. Si yo los hubiera dejado a estos como nuevos y no como resueltos, ya no me aparecerían. Si yo vengo acá y le digo nuevo al conflicto 1 y al conflicto 2, ¿listo? Y yo vengo y hago de nuevo lo que tiene que ver con la parte de ejecutar la prueba y yo vengo y bajo acá, ya no aparecen. ¿Listo? Entonces para tener eso en cuenta. Y ahora acá en la parte superior también cuántos me aparecen, 27. Si yo recuerdo antes me aparecían por ejemplo 29, ¿sí? Entonces si yo no quisiera que apareciera la parte activa, lo que tendría que hacer pues es crear otro informe. Igual acá pues lo que hace es actualizarse. Y acá, muchachos, pues igual revisar. Entonces el conflicto 1, acá lo que está pasando. Entonces deberíamos buscar qué o cuáles son los elementos a lo que se está refiriendo por acá en la parte inferior. Entonces acá hay una tubería que está atravesándose con una viga. Entonces en este caso esta viga es una viga en concreto ciclopio y cuando nosotros hicimos nuestro proyecto nosotros dijimos que las vigas en concreto ciclopio sí podrían ser atravesadas por las tuberías. Las que no eran las vigas en este caso de cimentación, ¿cierto? Si nosotros venimos acá, por ejemplo, un momento al modelo de Revit, es esta interferencia. Entonces nosotros estábamos diciendo que esta viga en concreto ciclopio, estas vigas sí podían ser atravesadas por las tuberías. Entonces, si nosotros nos encontramos con esas interferencias en Navis, ¿qué vamos a hacer nosotros? A aprobarlas, ¿cierto? Entonces venir acá, decirle aprobado y de esa manera ya no aparece. Y lo mismo, voy pasando con cada una de ellas. Acá, en este caso, reviso otra viga en concreto ciclopio. Vengo acá de nuevo, la apruebo, ¿cierto? Conflicto número 13, otra viga en concreto ciclopio. Listo, esto es porque yo conozco el proyecto, ¿no? Aunque si yo no estuviera seguro, tendría que hacer la exportación y revisar con los IDs en Revit, que eso es lo que vamos a hacer ahora más adelante. Listo, muchachos. Y acá, muchachos, seguir probando cada uno de los elementos. Por ejemplo, acá, otra viga en concreto ciclopio. De nuevo, venir acá a la ficha, aprobado. Y eso hay que hacer con cada uno de los conflictos. Por ejemplo, acá ya cambia. Si se dan cuenta, esta es una interferencia, este es un error. ¿Por qué? Porque esta probablemente es una viga, bueno, probablemente no, esto es una viga de entrepiso, lo que tenemos acá, y se nos está atravesando, en este caso, con una tubería completamente, y esto no debe pasar. Entonces, por ejemplo, acá hay un error, entonces nos encontramos con la primera interferencia que realmente debe ser resuelta. Entonces podemos decirle activo, listo, en este caso, acá ya sabemos que me muestra el nivel, lo que tiene que ver con la intersección, cuándo fue encontrado, etcétera, etcétera. Si queremos asignárselo a alguien,
listo, pues ya sabemos, perdón, vuelvo acá. Si queremos asignárselo a alguien, ya sabemos que venimos acá a esta ficha de asignar y se los asignamos a alguien. ¿A quién? Bueno, en el caso, por ejemplo, a mí, que fue el que cometí el error. Entonces asignará Jonathan Picón. Entonces esa persona es quien tiene que corregir ese cambio. ¿Listo, muchachos? Entonces acá tenemos lo que es nuestra vista. Y ese es el proceso, muchachos, revisar cada una de las interferencias que tengamos. ¿Listo? Hay muchas, o sea, créanme que hay muchas que van a ser permisibles. Por ejemplo, esta es otra que es aprobada. Y ese es el proceso, revisar cada uno de los elementos que yo necesito. Listo. Supongamos que revisamos todos. Revisamos todos los elementos, cuáles necesito, cuáles no, etcétera. ¿Ok? Luego venimos a la ficha del informe, que es la parte importante para pasárselos a las personas que lo necesiten. Entonces, por ejemplo, acá tal vez hay algunas que tal vez yo no llegue a necesitar. Primero de la parte derecha importante, aquellos aprobados y resueltos, yo ya no quiero verlos. ¿Para qué? Si no los necesito. Entonces le digo que ya no aparezcan ni los aprobados ni los resueltos. Acá tal vez podemos quitar, no sé, por poner algún ejemplo, la ruta del elemento. No vamos a necesitar en dónde está guardado el archivo de pronto, ¿sí? Podría ser como una, nombre de la capa, tampoco. Por quién fue aprobado no importa porque al final los estamos quitando, entonces tampoco es importante. Fecha de aprobación tampoco porque no le estamos diciendo que lo muestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tal vez esas podemos quitarlo, podemos dejar la distancia, descripción, comentarios. Ya esos son bastante importantes. Evento de simulación, está bien para decir que sí, los CTR, la fecha puede ser importante más adelante. Y bueno, verificamos lo que necesitemos. Una vez, muchachos, nosotros estemos acá, pues venimos a seguir el mismo paso que el anterior, escribir informe, ¿cierto? Y acá le guardamos con el nombre del informe, le damos en guardar, esperamos que se exporte un segundo y luego pues vamos a la carpeta donde lo tenemos guardado y acá pues simplemente lo abrimos de la siguiente manera. Y acá, muchachos, pues está nuestro informe. Entonces, primer conflicto, bueno, en este caso conflicto 20 de los que habían. Distancia, descripción, punto de conflicto, quién lo tiene que hacer, la ubicación de la rejilla, el tipo de elemento, el nombre del elemento. Con esto es totalmente suficiente para yo buscar lo que tengo que corregir. Y si necesito ayuda, vengo acá y reviso lo que está pasando en la imagen, ¿cierto? Entonces, listo. Exportamos nuestro, lo que tiene que ver con nuestros elementos, con cada una de las interferencias que necesito, revise todo. ¿Cuál es el proceso? Corregirlas, ¿sí? Siempre tengan eso en cuenta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer, por ejemplo? Vamos a corregir lo que tiene que ver con el primer conflicto. Entonces, yo puedo venir a lo que tiene que ver ahora, en este caso, vamos a venir a Revit, ¿listo? Entonces, acá tenemos lo que tiene que ver con Revit. Y acá es importante ayudarnos de los IDs. Entonces, recordemos que a nosotros acá nos aparecen estos IDs, ¿listo? Estos IDs son el número con el que, bueno, son un número que cada elemento, cada ejemplar que está modelado en Revit tiene un número diferente para poderse identificar, ¿sí? Eso es lo que sería el ID. Entonces, este número que yo tengo acá, por ejemplo, en este caso para la tubería, pues ¿qué hago? Lo copio con control C o me lo aprendo. Ahora voy a Revit y en Revit vengo a la ficha donde me dice Manage y acá me aparece la vista que dice, la opción que dice seleccionar por ID los elementos. Le doy clic acá, copio mi número, le doy en OK y pues él solito selecciona el elemento. Para eso es lo que sirve seleccionar por ID. Y una vez eso, pues yo puedo estar en alguna vista 3D, en este caso en esta 3D sin AutoCAD, vengo acá donde dice Selection Box, le doy clic y pues me reduce de la siguiente manera mi elemento. Y aquí, muchachos, estamos teniendo lo que tiene que ver con nuestra interferencia. Y este es un error gravísimo en el proyecto, pero gravísimo, gravísimo, porque realmente esa interferencia debe estar pasando en la parte inferior. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, al momento de yo reducir esto, no estoy seguro si me dé el espacio para que pase por debajo y no se introduzca en mi cielo raso. Si yo vengo y hago esto, yo selecciono esta tubería y la comienzo a bajar con ayuda de las flechas del teclado, es muy probable, muchachos, que me llegue a presentar una interferencia con lo que tiene que ver con mi cielo raso. ¿Sí? Acá lo bajé en este caso, parece que ya no está tocando absolutamente nada. Bueno, o sea, sí está tocando los muros y parte del cielo raso, pero no está tocando la viga. Pero aquí entonces igual vamos a tener problemas. Por ejemplo, acá, este codo, bueno, mentiras, tal vez en mi cielo raso sí se puede hacer el cruce para que quede de esa manera. Entonces, pero acá, por ejemplo, si el cielo raso de verdad tiene ese espesor, acá parte de mi tubería va a quedar dentro de mi cielo raso. Entonces, acá habría que hacer
probablemente una redistribución de lo que tiene que ver con esta tubería que viene acá. Voy a cambiarla acá un momento a la disciplina, a que sea de fontanería. Entonces, probablemente hay que hacer una distribución de lo que está pasando acá con estos elementos. Ya sea a ver si se puede manejar una pendiente más pequeña o si se puede bajar más el cielo raso. Y esto es algo muy importante, muchachos. O sea, esto es lo que nosotros nos encontramos con las interferencias, ¿sí? Darse cuenta, ¿verdad?, qué es lo que está pasando acá. ¿Listo? Cómo nosotros podemos corregir lo que tiene que ver con ese elemento. Acá yo de pronto digo, bueno, sí, tal vez puedo subir un poquito más lo que tiene que ver con esto. Pero igual acá estaría la parte de mi cielo raso. Creo que en este caso ya lo dejo de tocar totalmente. No, miento. Miento porque mi cielo raso es el de acá, el de la parte inferior, ¿cierto? Si yo le digo acá que está en coordinación, sería este. Entonces, aún lo sigue tocando. Acá la solución rápida que habría que verificar es colocarle una pendiente menor a esto. O sea, que no sea del 1%, sino que sea del 0,50 y ver si es permisible. Porque acá, por ejemplo, aún está ingresando en el cielo raso. Entonces, yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta tubería y de pronto decirle acá que no sea, no termine en menos 0,62, sino termine, por ejemplo, en menos 0,60. Y eso va a hacer pues que mi tubería suba. Y acá, por ejemplo, decirle que de pronto no termine en menos, bueno, en menos 0,60 sí, si alcanzó a quedar por fuera. Pero acá, por ejemplo, si ven la pequeña que está quedando la pendiente, está quedando de 0,28. Y es más, acá ya comenzó a tocar mi viga. Entonces debería bajarlo un poquito más con ayuda de la flecha del teclado. Hasta que no toque ninguno de mis elementos. Y acá creo que sí, ya dejó de tocar la viga. Entonces de esta manera pasaría. ¿Cuál es la solución? Bajar la pendiente. Pero es una pendiente muy pequeña. Entonces probablemente habría que verificar el diseño si se permite hacer de esa manera. O también bajar la pendiente de los elementos que hay más atrás. Pero esa sería como una solución rápida. Listo, muchachos. Pero acá esto es un ejemplo muy real y para que ustedes se den cuenta de verdad cómo las interferencias pueden ayudar a que se solucionen estas cuestiones. Y que en obra no llegamos a tener ese problema y pues lo ideal es eso, no afectar realmente el funcionamiento de lo que va a pasar en nuestra obra. Listo. Solucionamos lo que tiene que ver con nuestro error, con nuestra interferencia. Entonces, ya actualizamos el modelo de Revit. Ahora, ¿qué hay que hacer? Actualizar el modelo de Navis. Para eso simplemente hay que volver a exportar la vista que tengamos acá en Revit, donde veamos los archivos, como vimos las primeras clases, nuestra vista de Navisworks, ¿cierto? Acá lo que hay que hacer es, primero, quitar la caja de sección. Si yo no quito la caja de sección, solamente se van a exportar los elementos que estén dentro de la caja en la vista. Entonces, punto muy importante ahí, ¿listo? Después de eso venimos a File, exportar NWC y vamos a sobreescribir el archivo con el mismo nombre, el mismo NWC del cual nos estábamos guiando, vamos a sobreescribirlo. Punto importante, tengan cerrado Navis. Si tienen abierto Navis, les puede dar problemas de que como el archivo está abierto, no lo puede sobreescribir. ¿Listo? Entonces simplemente cierren Navisworks, ¿ok? No lo tengan abierto cuando vayan a hacer este proceso. Y le damos acá en guardar, le decimos que sí deseamos reemplazar el archivo, esperamos que se vuelva a exportar normalmente, de la siguiente manera. Acá creo que ustedes deberían tener la vista que dice 3D Navisworks, entonces sería como la única diferencia, pero se debe exportar igual, ¿listo? Esperar que todos los archivos que están en la vista se exporten. Y una vez ya se haya actualizado el NWC, ahora sí abrimos Navis. Para abrir los archivos recientes podemos venir aquí, y aquí estaría en este caso, ¿qué vamos a abrir? Recuerden, vamos a abrir el NWF, ¿listo? Que ese es el archivo que tiene toda la información que hemos realizado, ¿ok? No vayan a abrir el NWC porque no van a tener actualizado absolutamente nada de lo que hayamos realizado, ¿listo? Y acá, muchachos, pues tenemos lo que tiene que ver con nuestros elementos. O sea, si se dan cuenta, siguen existiendo las vistas que nosotros habíamos guardado. ¿Listo? Entonces, todos los cambios siguen existiendo los tests. ¿Ok? Por ejemplo, acá están los tests que realizamos anteriormente. Lo que tiene que ver con los conjuntos siguen existiendo. O sea, todos los cambios que habíamos hecho están. Lo único que actualizamos que fue el NWC, el archivo de RAID. Pero todo lo que fuera puntos de vista, creación de conjuntos, Clash Detected, si hubiéramos hecho Timeliner o alguna cuestión de eso, también estaría ya creado. Entonces, eso es el NWF, una mejor explicación, los cambios que se hacen ya, pero en el archivo de naves, nada que tenga que ver con el modelo, que en este caso es el NWC. Y acá, muchachos, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar este test, en este caso, y le podemos volver a decir ejecutar prueba. Dense cuenta acá cuántos conflictos aparecen, ¿no? 27 en este caso. Le volvemos a decir en ejecutar prueba de la siguiente manera. Y si ustedes se dan cuenta acá,
Bueno, acá está habiendo como un error porque me dice que hay 27, pero realmente me dice que hay 21. En este caso, 21 más 5 serían 6. Y acá toma un resuelto. Ese resuelto vendría a ser el que está acá, que es el 20. Él detecta automáticamente que el conflicto ya no está. Entonces, muy interesante, muchachos, esta parte de las interferencias. ¿Listo? Realmente es muy importante, muchachos. Ya vieron ustedes cómo actualizar. La idea, pues, era solucionar todas de una vez en Revit, ¿no? Las que hubieran que solucionarse de la siguiente manera. Entonces, para mí esto es lo mejor que tiene Navisworks, ¿ok? Ya más adelante veremos Timeliner, que también es algo muy importante y muy útil, o lo que tiene que ver con la revisión. Pero esto de las interferencias es lo mejor, muchachos. Yo puedo actualizar, en este caso hablando de Revit, porque igual sabemos que se puede traer de otros softwares BIM, pero hablando de Revit, él automáticamente me detecta, hey, esa interferencia usted ya la hizo y ya está resuelta. ¿Listo? En este caso, siguen existiendo aún en lo que tiene que ver con el test. Entonces, muchachos, pues eso sería la parte sobre las interferencias. De verdad, úsenla. Esto es muy importante. Aquella persona que se esté adentrando, sobre todo en la parte de la metodología BIM, saber cómo manejar estas herramientas en Navis es indispensable. ¿Listo? Y ya nos veríamos la próxima clase.